Y era igual el gasto cardíaco, chico. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Muy bien. ¿Y la frecuencia cardíaca qué era igual? Al volumen telesistólico y por volumen telediastólico. Exactamente. Bien. Entonces, eso tienen que manejar muy bien. Pero sobre todo esto, ¿no? Que es lo que estoy mostrando en pantalla, porque es lo primero que ustedes van a ver cuando vean regulación. Ya, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca crónica con hipertensión sistémica, todo esto tienen que recordar para que entiendan cómo se va a desarrollar la enfermedad, ¿bien? O cómo se va a intentar compensar. Ahora, miren, el gasto cardíaco, cantidad de sangre inyectada a través del ventrículo en un minuto, ¿no? ¿Y cuántos litros eh, eyecta el corazón por minuto? 5 litros. Exactamente 5 o 6 litros, ¿no? 5, manejen 5. Resistencia vascular periférica va a ser la oposición, como les acabo de decir, que ejercen los vasos sanguíneos sobre el volumen sanguíneo. Ya, a ver, esto en sí ya lo saben, ¿no? Y sobre lo que es circulación mayor, menor, igual saben. Mayor lo que va a hacer referencia a la circulación sistémica o periférica también. Y la menor a la que va simplemente del corazón al pulmón, ¿ya? O circulación pulmonar también se le dice, ¿ya? Bien, este es el cuadrito que les puse. A ver, miren, les puse que el paciente tenía 138. Está aquí la sistólica. A ver, ay, ¿cuánto les puse la diastólica? ¿Alguien se acuerda? Es que creo que les puse 80 y... La sistólica era 130 y tantos y la diastólica era 95. Ah, No, 138 sobre 95. ya, ya, ya. En realidad, yo debía haber puesto 85, ¿ya? Eso, pero igual de todas formas, ya les dije que no es un hipertenso como tal. Lo más importante es la sistólica, ¿ya? Entonces, suponiendo que yo puse 138, 85, miren, va a ser un paciente con una presión normal alta, ¿ya? Y un compañero de ustedes escribió, ¿podría ser una hipertensión grado uno? Yo le dije, podría ser. ¿Por qué le dije que sí? Porque la diastólica estaba con 90 y tanto, ¿no? Pero en realidad no, la sistólica es la que más me va a importar, ¿ya? Entonces, miren, ¿ya? Aquí pueden ver los límites. En realidad yo debía haber puesto 85, ¿ya? No, no 95. Eso es lo que se pasó, que lo hice con muy poco tiempo. Incluso por eso estaba mal esa pregunta, la de la médula espinal. No le había puesto la respuesta correcta. Ya. Ahora miren, ¿recuerdan que les dije cuáles eran los métodos para tomar la presión arterial? Dijimos que había un método auscultatorio, un método palpatorio y un mixto, ¿no? La anterior clase hicimos el método mixto, ¿no? Pero hay algo que es que justo hoy día en cardio, yo le pregunté al doctor, ¿qué tan útil o en qué casos yo puedo utilizar, ¿no? El método palpatorio. Me dijo que algo que me decepcionó, pero es cierto, y es que generalmente no lo vas a ocupar mucho. ¿Por qué? Uno, porque no hay tiempo para hacer eso. Vos tenés que llegar, tomar la presión, insuflar hasta 200, sí o sí. Ya, o sea, ¿recuerdan para qué era el método palpatorio? Les dije. ¿Se acuerdan? Para saber hasta dónde insuflar. Exactamente, para saber hasta dónde insuflar. A ver, digamos que yo a alguien insuflo hasta 150 y yo hasta ese punto ya no siento la presión radial, de la arteria radial.
el pulso, perdón, el pulso radial. Y algo que no se les dije es que cuando vos ya no sentís ese pulso radial, tenés que aumentarle 20 o 30. Ya, por ejemplo, si el pulso ya no se percibió a los 150, yo tengo que insuflar. ¿Hasta cuánto? 180. 180. ¿Ya? Pero precisamente para evitar todas esas cosas es que, pues bueno, el doctor me dijo que en realidad siempre se insufla hasta 200. Hasta 200. O sea, solamente vamos a hacer el método ocultatorio, ¿no? Sobre todo en la práctica. Pero esto es algo que en realidad es bueno saberlo. O sea, siempre es bueno aprender muchas más cosas, ¿ya? Así que el ocultatorio es el que vamos a hacer siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo oculto hasta 200 y escucho en 190, digamos? Es un paciente hipertenso, ¿no es cierto? O sea, el primer ruido lo escucho en 190. ¿Qué hace? ¿Qué harían ustedes? ¿La aumentarían? ¿Insuflarían 20, 30 más? ¿Sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Sin miedo. ¿Insuflarían? O sea, si estoy ya bajando, o sea, llego a 200 y estoy bajando, pero al ratito escucho yo lo que es la sistólica en los 190. Ustedes tienen que insuflar 20 o 30 más, o sea, tienen que volver a cero la presión, o sea, desinsuflarlo y volver a insuflar hasta, sería en este caso 230 aproximadamente, ¿ya? Entonces tiene que haber una diferencia de 20-30. Eso es lo que tienen que hacer si saben que el paciente es hipertenso. Bien, ahora, a ver, ¿qué más? Bien, aquí está lo de la arteria radial, ¿no? Aquí está. Miren, esto me pareció interesante, pues, porque siempre es bueno identificar anatómicamente. Miren, la arteria radial, ¿en qué canal se encuentra? En el canal del pulso, ¿no? De acuerdo a esta clasificación. Y el nervio mediano en el túnel carpiano y el nervio cubital en el canal de Bouillon. En realidad esto es una información extra, pues, pero ya le dije que no vamos a utilizar tanto el método palpatorio, ¿ya? Pero esto es algo complementario, ¿no? Entonces, ¿en qué canal se encuentra la arteria radial? En el canal del pulso, ¿no? Precisamente porque nosotros vamos a palpar ahí para poder sentir, ¿no? El pulso. Hay algo que estuve viendo, chicos, en la toma de una gasometría. Ustedes saben que es arterial, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo le harían ustedes? O sea, cuando nosotros, un ejemplo, ¿no? Ya que estamos con esta imagen, cuando tomamos una gasometría arterial, nosotros, pues bueno, no lo vemos, ¿no? Como la vena, pero simplemente la técnica es sentir el pulso y ya vos directamente eh, pasar, ¿no? Lo que es la aguja y ya si está en arteria, pues la sangre se va a llenar por sí sola. Vos no vas a tener que aspirar, ¿ya? Y si no se llena por sí sola, porque recuerden que la presión arterial es elevadísima, ¿no? En relación a la venosa, entonces significa que no estás en arteria, ¿ya? Eso ya es más práctico, ¿no? Pero ahí les voy diciendo. Porque aproximadamente a este nivel, a este canal del pulso, en este canal del pulso, de la arteria radial, es donde nosotros vamos a ingresar para poder tomar la gasometría. ¿Ya? Bien, esto es básicamente copy y pegue de lo que está en su libro. A ver, eh, en realidad, a ver, esto es lo que me gusta. Dice, en la 4 dice, bombee la pera
con rapidez hasta que la presión alcance 30 milímetros de mercurio más de la máxima esperada, ¿no? Esto hace referencia a los 30 que nosotros vamos a aumentar al ya no percibir o ya no sentir lo que es el pulso, ¿ya? Ahora, tengo un video para mostrarle, pero no sé si lo van a escuchar porque yo quisiera ir indicándoles, pero primero esto, ya, los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov no son más que los ruidos que nosotros vamos a poder escuchar. Miren, a ver, imaginemos que este es un manómetro, ¿no? Donde aquí están todos los valores, ¿no? Ahora, digamos que aquí está 200, 100, 180, ¿no? 150, 120, 100, 80. Estoy haciendo una distancia considerable, pero es un ejemplo nada más. ¿Vean? 60, ya. Ahora miren, cuando nosotros insuflamos, digamos, hasta 200, nosotros va a ir bajando, ¿no? Y va a llegar a 150, 140, que va a ser el punto en que nosotros tenemos que estar bien atentos, ¿ya? Y ahí se va a empezar a escuchar el primer ruido. Ahí se va a escuchar la primera fase de los ruidos de Korokov. Miren, ruido súbito, presión arterial sistólica. Eso va a representar la presión arterial sistólica. Y ya para abajo, si han ocultado alguna vez, se van a dar cuenta que se empiezan a escuchar más ruido, ¿no es cierto? Y llega un punto en el que en el último ruido que escuchas ya no hay más. O sea, ese es el último. Y ese último ruido va a representar la fase 5, que es el silencio, ¿no? Presión arterial diastólica, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Lo que es la presión arterial sistólica se va a representar en la fase 1 y la diastólica en la fase 5 de los ruidos de Korokov, ¿ya? Eso es lo principal que ustedes tienen que saber, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Aquí, miren, cuando nosotros ya hemos insuflado, ¿no? La arteria braquial está con compresión, ¿no? Por el brazalete. Cuando nosotros empezamos a liberar milímetros de mercurio, eh, se va a ir, va a ir aumentando lo que es la luz vascular, ¿no? Entonces, cuando aumenta, o sea, ni bien se empieza a abrir, ahí ya empieza el primer ruido. Ahí está la fase 1. Y ya a medida que se va abriendo, va a la fase 2, se va a escuchar la fase 2, fase 3, fase 4. Esos vendrían a ser estos ruidos de aquí, esto lo que le dije que se escuchan de forma continua, ¿no? Pero a mí no me interesa eso, a mí me interesa el primero y el último, ¿ya? Entonces, a medida que se va abriendo, abriendo, y cuando se abre totalmente, como pueden ver aquí, aquí es donde ya no se va a escuchar ningún ruido. Aquí es donde aquí básicamente va a darse la fase 3 de los ruidos de Korokov y ya va a haber un silencio, ¿no? Y ya no vas a poder escuchar más. Y eso va a ser la presión arterial diastólica, ¿ya? Sencillamente eso. No sé si si tienen alguna duda con respecto a esto. Lo más importante que tienen que saber es que los ruidos de Korokov están compuestos por 5 fases, donde se da la presión arterial sistólica en la fase 1 y la diastólica en la fase 5. Bien, entonces eso, chicos, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? En realidad esto es sencillo, no es algo que en realidad sea de mucho estudio. Simplemente está fácil. ¿Sí? Una consultita. Estamos continuando el tema de presión arterial, ¿no? Es que mi internet estaba mal y medio que me sacaba y entraba a la reunión. Por eso estaba medio perdida. Ah, ya. ¿Escuchaste lo que acabo de explicar o querés que repita? Si lo pudiera repetir así rapidito, por favor. Ya. Bueno, eh,
Bueno, estos ruidos de Korokov, como puedes ver aquí, estos ruidos de Korokov básicamente son los ruidos que va a ejercer los ruidos que van a ejercer las arterias al nosotros ya descomprimir la arteria braquial, ¿ya? Y van a tener 5 fases: fase 1, fase 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a desinsuflar, síganme en esta imagen de aquí, ¿ya? Cuando nosotros empezamos a desinsuflar, empezamos a aumentar la luz vascular. Ni bien ya hay una luz vascular como tal, ya empieza la fase 1. Nosotros ya vamos a poder percibir esos ruidos. Y a medida que se siga abriendo la luz vascular, se siga aumentando, se van a ir desarrollando todas las fases de los ruidos de Korokov. Y ya cuando se abre totalmente la arteria, o sea, ya no está con compresión, ya ahí termina las fases como tal, porque miren la fase 5 que dice silencio, o sea que va a estar este silencio, o sea, ya no vas a escuchar más ruido. Y esto va a ser la presión arterial diastólica. A nosotros nos interesa la fase 1 y la fase 5, porque la fase 1 va a ser el momento exacto en el que nosotros vamos a poder escuchar la presión arterial sistólica, y en la fase 5 la presión arterial diastólica. O sea, va a ser el último, ¿ya? Entonces, eso básicamente, ¿ya? ¿Alguna duda con respecto a esto? Simple y sencillo. A ver, ¿qué son los ruidos de Korokov? Como, como una definición, ¿quién me puede decir? ¿Vendrían a ser los sonidos o ruidos que se escuchan al tomar la presión sanguínea? Ya, exactamente. Ya está muy bien. Ahora, algo más específico. Ya son los sonidos o ruidos, ¿no?, que se escuchan al tomar la presión y al nosotros disminuirlo, disminuir o soltar, ¿no?, la presión. Pero en sí, básicamente, los ruidos de Korokov son los ruidos que se dan en el proceso de la apertura de la luz vascular, ¿no? O sea, a medida que se va descomprimiendo la arteria, ¿no? Entonces, en todo ese proceso, como pueden ver aquí, en todo esto, a ver, perdón, en todo esto, en este proceso se va a generar esos ruidos. O sea, ese va a ser el momento exacto, ¿no? Pero, claro, está muy bien también como me lo dijiste.